Nimrod es un nombre que lleva misterio y controversia. Pero ¿quién fue realmente este personaje tan enigmático? ¿Acaso fue un héroe, alguien que soñaba con crear un nuevo futuro para toda la humanidad? ¿O fue un rebelde audaz que se atrevió a desafiar el camino que Dios había trazado? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Nimrod y tratar de entender quién fue realmente. Pero antes, suscríbete al canal y activa el botón de notificación para que YouTube te avise siempre que haya un video nuevo en el canal. Vamos a comenzar. Según la Biblia, Nimrod fundó los imperios más poderosos de la historia, Siria y Babilonia. A pesar de sus habilidades como líder, sus acciones terminaron paralizando a muchos miembros del pueblo de Dios. Inicialmente, el Nuevo Mundo estaba libre del mal que había existido antes del diluvio. Desafortunadamente, esa pureza no duró mucho. El príncipe de las tinieblas pronto comenzó a sembrar la rebelión en los corazones de los sobrevivientes humanos. Satanás eligió a Nimrod específicamente para transformar ese nuevo mundo en un lugar de rebelión. Nimrod, según la Biblia, era bisnieto de Noé por la línea de Cus, como se describe en Génesis 10:7-12. Los hijos de Cus fueron Seba, Havilá, Sabatá, Reimá y Sabtecá. Cus engendró a Nimrod, quien se convirtió en un poderoso en la tierra, conocido como un gran cazador delante del Señor. Su reino comenzó con las ciudades de Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Luego se trasladó a Asiria y construyó Nínive, Rehobote-Ir, Resén y Calá. Estas ciudades formaban una gran metrópoli. Pero espera, él no está siendo elogiado en este contexto. Debido a Nimrod, Dios se ofendió. No era un cazador de animales, sino de hombres, un guerrero. Fue a través de su habilidad para luchar, matar y gobernar sin piedad que consolidó su reino en el valle del Éufrates. Los hombres dejaron de confiar en Dios y comenzaron a confiar en sus propias habilidades y fuerza. Una mentalidad que Nimrod intentó propagar por todo el mundo. El capítulo 10 de Génesis proporciona un árbol genealógico que traza la línea de 70 descendientes masculinos de los 3 hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem, que se convirtieron en los padres de las naciones. En general, los descendientes de Jafet representan naciones y tierras al noreste y noroeste de la tierra de Israel. Los descendientes de Cam representan naciones al sur, mientras que los de Sem están principalmente al este de Israel, haciendo de la tierra de Israel el centro del mundo. Nimrod se menciona 3 veces en la Biblia. Génesis capítulo 10 es el primer y más detallado pasaje. La siguiente mención de Nimrod está en una genealogía al comienzo de Primero Crónicas. En Primera Crónicas capítulo 1, versículo 10, se dice que Cus fue el padre de Nimrod, quien se convirtió en un poderoso guerrero en la tierra. La última mención de Nimrod también es breve y aparece de pasada. Miqueas, capítulo 5, versículos 5 al 6, dice: el Mesías, será nuestra paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y pise nuestras ciudades, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes, una fuerza poderosa. Devastarán la tierra de Asiria con la espada y la tierra de Nimrod hasta sus puertas. De acuerdo con este pasaje, Asiria aún se consideraba la tierra de Nimrod siglos después, al menos para el pueblo de Dios. Sin embargo, sabemos poco sobre Nimrod y la Torre de Babel. Después del diluvio, el próximo gran evento que impactó profundamente a Dios fue la construcción de la Torre de Babel. Las personas querían construir una torre que llegara al cielo, desafiando a Dios. El texto en Génesis 11:1-9 dice que toda la tierra tenía un solo idioma y usaba las mismas palabras. A medida que las personas viajaban hacia el este, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillos y los cocinamos bien». Usaron ladrillos en lugar de piedra y asfalto como mortero. Decidieron construir una torre que alcanzara el cielo para hacerse un nombre, desafiando a Dios directamente. Dijeron:
Vamos a construir una ciudad para nosotros mismos, con una torre que alcance los cielos, para que podamos hacernos un nombre famoso y no seremos dispersados por la tierra, como el Señor lo ha ordenado. Entonces, el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los humanos estaban construyendo. Dijo: «Miren, ellos son un pueblo unido y todos hablan el mismo idioma. Esto es solo el comienzo de lo que harán en rebelión contra mí, y ahora nada de lo que imaginen será imposible para ellos. Vamos a descender y confundir su lengua para que no entiendan el habla unos de otros». Así, el Señor los dispersó por la superficie de toda la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso, la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el idioma de toda la tierra y los dispersó por el mundo. Sabemos que la torre probablemente era un zigurat, una gran estructura de ladrillos con escaleras que subían hacia el cielo. En la cima de estas torres solían haber observatorios astrológicos. Sin embargo, Nimrod, el rey de Babilonia, construyó la Torre de Babel no para adorar estrellas, sino para mostrar su propio poder y grandeza. La construcción de esta torre ofendió profundamente a Dios, que vio que, si no intervenía, la humanidad se volvería aún más rebelde. Entonces, Dios otorgó el don de las lenguas por primera vez, confundiendo el idioma de las personas para que no pudieran entenderse entre sí. Con esto la humanidad se dispersó, extendiéndose por el mundo y hablando diferentes lenguas. Una parte interesante de esta historia es que entre las personas dispersas en Babel había un grupo que viajó hacia el este, estableciéndose eventualmente cerca del mar y formando la gran nación de China. La cultura china remonta a este periodo y cuando salieron de Babel aún usaban un lenguaje pictográfico que más tarde evolucionó a la escritura china. Curiosamente, al analizar los símbolos chinos, es posible reconstruir la historia de los capítulos 1 a 11 de Génesis, mostrando una conexión fascinante entre estas antiguas tradiciones y la Biblia. Nimrod fue, sin duda, una figura poderosa y carismática en la antigüedad, conocido por intentar construir una torre que alcanzara el cielo, desafiando los planes de Dios. Con su reputación, no es sorprendente que hayan surgido muchos mitos y leyendas a su alrededor. Sin embargo, a pesar de su fuerza y grandeza, el poder de Nimrod era insignificante comparado con el poder de Dios, que es inigualable e insuperable. Aunque Nimrod fuera un cazador notable a los ojos del Señor, es importante recordar que la humildad ante Dios es esencial. Como dice Santiago 4:6, Dios se opone a los orgullosos y arrogantes, pero concede gracia a los humildes. Este pasaje nos enseña que vivir con humildad y obediencia a Dios es fundamental, reflejando nuestra fe y gratitud por la salvación. Babel, también conocida como Babilonia, es mencionada en la Biblia como el inicio del reino de Nimrod. Génesis 10:10 dice: «El inicio de su reino fue Babel, Erec, Acade y Calné, en la tierra de Sinar». Babilonia, que se convirtió en la capital de un imperio poderoso, eventualmente destruiría a Judá. Estas historias nos recuerdan la importancia de reconocer la supremacía de Dios y la necesidad de vivir con humildad y respeto hacia Él. Ubicada al sur de Mesopotamia, la Torre de Babel y el Templo de Salomón son dos de las estructuras bíblicas más conocidas. El Antiguo Testamento abarca casi 2000 años de historia antes de Cristo, y estas construcciones han fascinado a generaciones, aunque cada una tiene su propia visión de cómo eran. La Torre de Babel se erigió en el corazón de la próspera Babilonia, una ciudad que era considerada la metrópoli de las metrópolis en la antigüedad. Sin embargo, con el tiempo, Babilonia cayó en ruinas. Un punto interesante sobre la historia de Babel es el efecto de las lenguas, que se repite en el día de Pentecostés. En Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre 120 discípulos reunidos en el templo, durante las oraciones matutinas en el pórtico de Salomón. El don de las lenguas que acompañó a este evento fue una reversión del juicio de Dios en la Torre de Babel, mencionado en Génesis 11,
permitiendo que personas de varias etnias entendieran el discurso de Pedro. Este evento resultó en la conversión de aproximadamente 3,000 personas que fueron bautizadas y se unieron a la iglesia. Muchos de estos convertidos regresaron a sus países de origen, incluyendo Roma, llevándose con ellos el mensaje del Evangelio. En la Biblia, las ciudades a menudo se ven de manera negativa. Desde su primera mención, se asocian con la descendencia de Lamec y la creación de armas para la destrucción. En las ciudades donde hay una mayor concentración de personas, el pecado se vuelve más evidente. Con menos sentido de comunidad y más anonimato, los vicios y crímenes proliferan. Las áreas urbanas tienden a tener más lujuria, prostitución y violencia que las áreas rurales. Dos pecados destacados en este contexto son la avaricia y el orgullo. Estos pecados están relacionados con la idolatría del dinero, ya que es imposible servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo, como se menciona en Lucas 16:13. En ciudades prósperas es fácil olvidar al Creador del cielo y de la tierra. Las personas autosuficientes acaban adorando sus propias creaciones, y la arquitectura a menudo se convierte en una exhibición arrogante de las ambiciones y conquistas humanas. La Torre de Babel, situada a orillas del río Éufrates, fue un ejemplo clásico de esto. Ubicada en una ruta entre Asia, África y Europa, la ciudad que la albergaba se convirtió en la capital de un poderoso imperio, especialmente bajo el gobierno de Nabucodonosor. Este tirano implacable destruía todo a su paso, desde bebés hasta animales y árboles, según se describe en Habacuc 2:17. A causa de la violencia contra el Líbano, serás derrotado. La destrucción de los animales te aterrará debido al derramamiento de sangre humana y a la violencia contra la tierra, la ciudad y todos sus habitantes. Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca y no haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha de la oliva y los campos no produzcan alimento, aunque desaparezcan las ovejas del aprisco y no haya ganado en los establos, aún así confiaré en el Señor. Un tema sutil está ligado a la palabra este. Dios envió a Adán y Eva hacia el este cuando los expulsó del jardín del Edén. Cuando Caín fue castigado por matar a su hermano, también se dirigió hacia el este. Esta dirección simboliza un alejamiento de Dios. Entonces, cuando vemos a las personas reunidas en un valle en la tierra de Sinar, en el este, el autor está indicando que la humanidad se está alejando aún más de Dios. Construir una ciudad significaba crear una civilización. Construir una torre significaba establecer un orden religioso. Ambos eran esfuerzos centrados en el hombre, en lugar de estar centrados en Dios. Estaban adoptando una especie de humanismo. En lugar de seguir el plan de Dios, de multiplicarse y llenar la tierra, querían hacer todo lo posible para evitar ser esparcidos por el mundo. De alguna manera, buscaban lo que muchos adolescentes desean hoy: la independencia con todos sus beneficios, mientras aún disfrutan de las ventajas de vivir en casa bajo la supervisión de los padres. En esta escena, la humanidad parecía decir: cuida de mis necesidades, pero no me digas qué hacer. Sigue bendiciendo, pero no me instruyas. A lo largo de los siglos, la historia de Nimrod y la Torre de Babel ha sido un poderoso recordatorio de las consecuencias de la ambición humana desmedida y de la rebelión contra Dios. Nimrod, un líder carismático y poderoso, se destaca como un símbolo de fuerza y liderazgo, pero también de orgullo y desobediencia. Su historia sirve como una advertencia sobre los peligros de alejarse de los caminos divinos en busca de gloria personal. La construcción de la Torre de Babel ejemplifica el intento de la humanidad de alcanzar el cielo por sus propios medios, ignorando la voluntad divina. Sin embargo, Dios, con su infinita sabiduría, decidió dispersar a los pueblos y confundir sus lenguas, demostrando que, por grandiosos que sean los planes humanos, son insignificantes frente al poder y al propósito divino. Estas narrativas nos invitan a reconocer la grandeza de Dios y la importancia de la humildad. La verdadera sabiduría
no reside en nuestra propia fuerza o habilidades, sino en nuestra capacidad de someternos a la voluntad divina y buscar su orientación en todas las áreas de la vida. Como nos enseña Santiago, Dios se opone a los orgullosos, pero concede gracia a los humildes. Que podamos aprender de las lecciones de Nimrod y la Torre de Babel. En lugar de buscar nuestra propia exaltación, busquemos la exaltación de Dios en nuestras vidas. Debemos construir nuestras vidas no sobre la arena de la ambición personal, sino sobre la roca firme de la fe y la obediencia a Dios. Después de todo, es la humildad ante el Creador la que nos lleva a la verdadera grandeza y paz. Que nuestro camino esté marcado por la fe, la obediencia y la humildad, reconociendo que la verdadera grandeza está en servir y honrar a aquel que nos creó. Agradezco inmensamente que hayas visto otro video aquí en el canal. Si te gustó aprender un poco más sobre la Biblia hoy, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con más personas. Hasta el próximo video.